Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Militar Interestelar para la Excelencia Xenobiológica, IMAX-XE para todos aquellos a quienes no les molestaban las 6 sílabas, era un monumento a la cooperación galáctica y la superioridad militar. O, al menos, eso es lo que afirmaba el folleto. En realidad, era una miscelánea de estilos arquitectónicos vomitados en 3 de las lunas de Centauri Prime, donde las especímenes militares más prometedores de la galaxia eran arrojadas juntas en un glorificado terrario espacial para ver quién salía victorioso. Los parámetros de la prueba son sencillos, explicó el director de la academia, Resnol, con sus 4 tallos oculares moviéndose por la excitación apenas contenida. La piel del administrador plurano gelatinoso se ondulaba de anticipación, enviando ondas iridiscentes a través de su forma translúcida. 3 desafíos, 3 depredadores de élite, un cadete. El personal reunido murmuró su aprobación. Todos, excepto el profesor Kassen, el único regaliano de la academia y, no coincidentemente, el único instructor que interactuaba regularmente con los humanos. Director, con el debido respeto, que no es mucho, si somos honestos, ¿estamos absolutamente seguros de que esta es una buena idea? Las mandíbulas de Kassen chasquearon en lo que sus colegas reconocieron como el equivalente regaliano de una tos nerviosa. El cadete humano solo ha estado con nosotros un trimestre estándar. El tallo ocular superior del director Resnol se movió con desdén. Exactamente. Y en ese tiempo, el cadete Reyes ha desorganizado nuestro sistema de clasificación, ha modificado 3 protocolos de entrenamiento sin autorización y de alguna manera ha convencido a la IA de la cafetería para que sirva. Se estremeció dramáticamente, sacudiendo toda su forma gelatinosa. Viernes de helado. Pero eso no es motivo para poner a prueba sus capacidades, lo interrumpió Braxelnal. Es exactamente eso. El Consejo de las 5 Galaxias se ha mostrado escéptico sobre la integración humana en nuestras filas. Esta es una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que los humanos simplemente no son compatibles con nuestros métodos. Su voz se redujo a lo que probablemente pensó que era un susurro, pero que en realidad se escuchó perfectamente en toda la cámara. Honestamente, ¿cómo una especie tan frágil logró salir de su planeta? La sala del personal estalló en burbujeos, chasquidos y liberaciones de feromonas que se tradujeron en risas. Todos, excepto Thyssen, que en realidad se había tomado la molestia de leer la historia sin editar de la primera guerra de contacto de la Tierra. En el dormitorio de los cadetes, el cadete Miguel Reyes dormía profundamente. Un estado que continuaba fascinando a sus 3 compañeros de cuarto, que pertenecían a especies que requerían mucho menos descanso o ninguno. Es como una muerte temporal, susurró Selp, el ave encorvaniano cuya especie dormía en micronochos precisos de 4 minutos a lo largo del día. Se inclinó sobre la litera de Reyes, con el pico a centímetros del rostro del humano. Y ocurre a diario. Aléjate, cerebro de pluma, siseo Dean, el cromatóforo, que técnicamente estaba durmiendo mientras mantenía la conversación. Lo vas a despertar, y entonces tendremos que tener la charla de nuevo. El tercer compañero de cuarto, un nefrita cristalino llamado Pastal, que no necesitaba dormir, se comunicaba a través de una serie de pulsos de luz desde su cuerpo multifacético. El problema no es la charla, es la sonrisa. Siempre mostrando los dientes. Esa es una exhibición de amenaza en el 97% de los mundos catalogados, coincidió Celtep, finalmente alejándose de la forma dormida de Reyes. No para los humanos, corrigió Dean, con su piel cambiando a un azul presumido que adoptaba al mostrar un conocimiento superior. Para ellos, es. El panel de comunicaciones del dormitorio sonó, interrumpiéndolo. Los 3 alienígenas saltaron de la sorpresa. Una notificación holográfica se materializó en el centro de la habitación, y la voz perfectamente neutra de la IA de la academia anunció: «Atención, unidad de dormitorio 47. El cadete Miguel Reyes debe presentarse en la arena de pruebas Epsilon a las 600 horas para una evaluación especial. La asistencia es obligatoria. La supervivencia es opcional».
3 pares de ojos alienígenas y un conjunto de facetas de cristal fotosensibles se volvieron hacia el humano que aún dormía. Acaba de decir que la supervivencia es opcional. El plumaje de Cell se erizó de alarma. Esa es la notificación estándar para las pruebas del ápice, pulsó Pastel, con sus patrones de luz cambiando a un amarillo preocupado. Pero esas son solo para cadetes de último año. La piel de Dean se oscureció a un morado preocupado. Alguien va a por nuestro humano. Como si lo escuchara, Miguel Reyes se dio la vuelta, todavía con los ojos cerrados, y murmuró algo sobre 5 minutos más antes de hundir su cara más profundamente en la almohada. La arena de pruebas Epsilon era un enorme biodomo diseñado específicamente para simular los entornos de las especies depredadoras más peligrosas de la galaxia. En ese momento, estaba configurada para representar los bosques pantanosos de Teruluán 7, hogar de uno de los 3 desafíos que esperaban al cadete Reyes. En la plataforma de observación, el personal y los cadetes de último año se habían reunido para presenciar lo que muchos ya llamaban la última defensa del humano. Se habían establecido apuestas, con la abrumadora mayoría poniendo sus créditos a la muerte en los primeros 5 minutos. Exhibición de pánico divertida o rendición inmediata, Thyssen había hecho su propia apuesta, conclusión total de las 3 pruebas. Las probabilidades eran tan astronómicas que incluso la IA de la academia se había detenido antes de aceptar la apuesta. Profesor, llamó la cadete senior Sicabas, con sus tentáculos enroscándose en una diversión apenas contenida. Creo que su humano ha llegado. En la cámara de entrada de la arena, Miguel Reyes se tambaleó, luciendo decididamente decepcionante. Su uniforme estaba arrugado por haber dormido con él. Su cabello oscuro estaba revuelto y en su mano había una taza encendida de lo que la sección terrestre de la cafetería llamaba café. Una bebida estimulante que la mayoría del personal no humano consideraba una toxina líquida. ¿Tenemos su expresión?, exigió el director Resnol, con sus 4 tallos oculares enfocados intensamente en los monitores. La cámara se acercó al rostro de Reyes mientras una IA de la academia explicaba los 3 desafíos que le esperaban. La expresión del humano permaneció neutra, revelando solo una leve confusión. ¿Y, eso fue un bostezo? El humano acaba de exhibir su amenaza de agotamiento durante la presentación. Uno de los miembros del personal junior sonó escandalizado. No, eso es solo un bostezo, explicó Kassen, cansado. Es una función respiratoria involuntaria, no una amenaza. Atención, cadete Reyes. La voz de la IA resonó por la arena y la plataforma de observación. Se enfrentará a 3 de los depredadores de élite más letales de la galaxia en sucesión. Su objetivo es la supervivencia. Las armas se limitan al cuchillo de plasma estándar. La evacuación médica está disponible tras la rendición o una lesión crítica. Comprende estos parámetros. Miguel le dio un largo sorbo a su café, parpadeó 2 veces y finalmente pareció procesar lo que estaba pasando. Ah, claro. Supongo. ¿Esto es como un examen sorpresa o algo así? Trinos encantados se extendieron por la plataforma de observación. Esto sería incluso mejor de lo previsto. Su primer desafío se acerca. Prepárese, cadete. Las enormes puertas internas de la arena comenzaron a abrirse, revelando el bosque pantanoso simulado más allá. En algún lugar de esas nieblas se escondía una serpiente trampa teruliana. 20 metros de músculo, veneno y perfección evolutiva. Miguel Reyes le dio otro sorbo a su café, colocó la taza en una roca cercana y sacó su cuchillo de plasma estándar. La hoja zumbó, cobrando vida con un brillo azul que iluminó su rostro aún hinchado por el sueño. Volvió a bostezar, se acomodó los hombros y murmuró algo que el audio de la plataforma de observación apenas captó. Es demasiado temprano para esta tontería. El personal se inclinó hacia adelante, fascinado mientras Miguel Reyes se adentraba en el pantano brumoso. El humano se movía con una quietud inesperada, sus pasos apenas hacían ruido en el terreno esponjoso. Eso es inusual, notó uno de los xenobiólogos. La locomoción humana típicamente produce firmas de vibración significativas. Thyssen reprimió el impulso de poner sus 3 ojos en blanco. El cadete Reyes pasó 3 años terrestres en algo llamado Fuerzas Especiales, antes de matricularse aquí. Quizás debería haber leído su archivo. Nadie reconoció la sugerencia,
demasiado extasiado con la escena que se desarrollaba. La serpiente trampa teruliana se estaba acercando, sus sensores de calor habían captado al humano de sangre caliente a 60 metros de distancia. En la pantalla de imagen térmica, podían ver la forma sinuosa del enorme depredador deslizándose por el agua. Un depredador de emboscada perfecto ejecutando una emboscada perfecta. El humano no la ve, susurró alguien con regocijo. Claro que no, respondió otro. Las serpientes trampas son invisibles para la mayoría de los espectros visuales cuando están sumergidas. Han desarrollado un camuflaje perfecto a lo largo de millones de años. Miguel se detuvo en el borde de un charco particularmente profundo, con los ojos examinando la superficie del agua. Por un momento, pareció dudar. Ah, ahora detecta el peligro, dijo el director Resnol, con la satisfacción evidente en su forma ondulante. Pero me temo que es demasiado tarde. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que varios miembros del personal exigieron una repetición instantánea. Miguel de repente se agachó, cayendo boca abajo en el suelo, justo cuando la serpiente trampa salía del agua en un chorro de fétido líquido del pantano. En el mismo movimiento fluido, el humano rodó hacia un lado, con el cuchillo de plasma extendido. La hoja de energía azul cortó la garganta desprotegida de la serpiente mientras pasaba por encima de él, con sus enormes mandíbulas cerrándose en el aire vacío donde Miguel había estado un segundo antes. El impulso de la serpiente llevó su cuerpo ahora moribundo completamente a tierra, donde se retorció brevemente antes de quedar inmóvil, casi decapitada por ese único golpe. Miguel se levantó, se limpió el barro de su uniforme y miró directamente a la cámara más cercana. Uno fuera. ¿Cuál es el siguiente? La plataforma de observación cayó en un silencio aturdido. Se supone que esto no debía pasar, el director Braxel Nall finalmente logró decir, con su habitual coloración vibrante desvaneciéndose a un enfermizo gris translúcido. Thyssen se permitió un pequeño chasquido de satisfacción. Usó el propio impulso de ella en su contra. Táctica humana clásica. La prueba no ha terminado, espetó Braxel, recuperando algo de su compostura. Aún quedan 2 desafíos más. Preparen el bioma del desierto. Un segundo entorno se materializó alrededor de Miguel después de que pasara por una cámara de transición. El pantano húmedo había desaparecido, reemplazado por el calor abrasador y las arenas de las extensiones del desierto corrosiano. Este era el coto de caza de la mantis de las dunas, un depredador artrópodo del tamaño de un pequeño vehículo de transporte con extremidades delanteras en forma de hoz que podían cortar las placas de casco reforzadas. El humano parece despreocupado, observó la cadete senior Sicabas. Su diversión inicial ahora estaba teñida de confusión. De hecho, Miguel Reyes estaba evaluando tranquilamente su entorno, incluso quitándose la chaqueta del uniforme para aliviar el calor. Mantenía el cuchillo de plasma activado en una mano mientras usaba la otra para protegerse los ojos del sol simulado mientras escaneaba las dunas. La mantis de las dunas es un cazador paciente, explicó uno de los especialistas en depredadores a la audiencia cada vez más fascinada. Puede esperar días por el momento perfecto para atacar, enterrada bajo la arena con solo sus antenas sensoriales expuestas. El humano no tiene días, dijo el director Resnol con suficiencia, su confianza regresando. Los parámetros de la prueba exigen progreso. El cadete Reyes debe cruzar el desierto para llegar al punto de salida. Como si escuchara la explicación, Miguel comenzó a caminar, pero no en el camino directo hacia el marcador de salida. En cambio, se movía en un patrón irregular, deteniéndose ocasionalmente para estudiar las formaciones de arena. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien. Cazando al cazador, respondió Thyssen con calma. Miguel se detuvo de repente, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Entonces, para el asombro de todos, comenzó a saltar vigorosamente, creando vibraciones rítmicas en la arena. ¿Está bailando? La pregunta se extendió por la plataforma de observación. No, explicó Thyssen, incapaz de ocultar una nota de orgullo en su voz. Está imitando las vibraciones de la llamada de apareamiento de un escarabajo de arena carsiano, la presa preferida de la mantis de las dunas. Efectivamente, una perturbación apareció en la arena a unos 20 metros de Miguel. El humano detuvo inmediatamente sus saltos y se quedó perfectamente quieto, con el cuchillo de plasma en la mano.
La mantis de las dunas irrumpió desde debajo de la superficie en una explosión de arena, su cuerpo masivo se lanzó hacia lo que creía que era una comida fácil. En lugar de retroceder, Miguel avanzó, esquivando la primera extremidad y empujando el cuchillo de plasma hacia arriba en la parte inferior vulnerable de la criatura. El cuchillo penetró el exoesqueleto de la mantis y cortó su agrupación nerviosa central en un solo golpe preciso. El enorme artrópodo se desplomó en mitad de su salto, su impulso lo llevó más allá de Miguel, quien se apartó ágilmente de la carcasa que caía. Una vez más, miró directamente a la cámara más cercana, con una leve sonrisa jugando en sus labios. 2 fuera, queda 1. En la plataforma de observación, los créditos cambiaban de manos a un ritmo frenético a medida que las probabilidades de las apuestas se recalculaban en tiempo real. La piel del director Resnol había adoptado un patrón manchado que indicaba un extremo sufrimiento en su especie. «Esto es imposible», tartamudeó. El humano no podría haber sabido sobre la respuesta de presa de apareamiento de la mantis. En realidad, intervino Kassen, consultando su tableta de datos. El cadete Reyes recibió las notas más altas en xenobiología este trimestre y solicitó específicamente materiales adicionales sobre depredadores de élite de 16 sistemas diferentes. Se ha estado preparando, se dio cuenta la cadete senior Sicabas, con sus tentáculos retorciéndose en un nuevo respeto. El consejo nos aseguró que los humanos eran solo bípedos curiosos con delirios de adecuación. Se quejó otro miembro del personal, un gorgolón que respiraba metano y cuyo traje ambiental no podía ocultar su agitación. Este espécimen parece estar usando tácticas. Concepto impactante, murmuró Thyssen por lo bajo. Quizás es una anomalía, sugirió un profesor nefrita cristalino, con la luz pulsando ansiosamente a través de su forma facetada. Un solo caso estadístico no invalida nuestra comprensión de su especie. Lo hace cuando el caso sobrevive a lo que debería haber sido una muerte segura, señaló Sicabas, ganándose varias miradas de desaprobación de los miembros del personal que habían hecho apuestas sustanciales contra el humano. Veremos cómo se las arregla con el desafío final, dijo el director Resnol sombríamente. El Criopanter de Boras X no es tan fácil de engañar. El bioma final era un marcado contraste con el desierto abrasador. Un paisaje de hielo y nieve con visibilidad reducida por partículas cristalinas que picaban la piel expuesta y reducían la visibilidad a solo unos pocos metros. La temperatura estaba muy por debajo de cero y el aliento de Miguel se empañó inmediatamente en el aire helado. Ahora veremos las limitaciones del humano, declaró el director Resnol, que se había recuperado un poco. Su especie es notoriamente susceptible a los extremos de temperatura. Miguel no perdió tiempo temblando. Rápidamente se volvió a poner la chaqueta del uniforme y activó sus propiedades térmicas, que proporcionarían una protección mínima, pero esencial. Más importante aún, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño recipiente de metal que nadie en la plataforma de observación pudo identificar. ¿Qué es ese dispositivo?, exigió Braxel, desconfiado. Suplemento de ración humana estándar, respondió Kassen después de consultar su tableta de datos. Lo llaman calentador de mano de bolsillo. Miguel rompió el paquete químico de calor, que comenzó a brillar con un bendito calor. Lo metió en su cuello y comenzó a moverse cautelosamente, con el cuchillo de plasma todavía en la mano. El Criopanter era el más peligroso de los 3 desafíos, no solo por sus capacidades físicas, que incluían garras que podían cortar metales y una fuerza de mordida capaz de aplastar huesos, sino por su inteligencia. A diferencia de los depredadores anteriores, el pantera era capaz de pensamiento estratégico, tendiendo emboscadas y aprendiendo de los intentos de caza fallidos. El reconocimiento de patrones del humano no lo salvará esta vez, comentó uno de los miembros del personal. La metodología de ataque del pantera nunca es la misma 2 veces. Miguel se movió por la ventisca con más cautela de lo que había mostrado en las pruebas anteriores. Sus ojos escaneaban constantemente las condiciones de penumbra, buscando cualquier signo de movimiento. La imagen térmica de la plataforma de observación mostró que el pantera ya lo estaba persiguiendo, usando las formaciones de hielo como cobertura, circulando más cerca con cada minuto que pasaba. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Kassen. Miguel de repente dejó caer su cuchillo de plasma en la nieve. ¿Se está rindiendo?, jadeó uno de los miembros del personal junior. No, respondió Kassen,
con las mandíbulas chasqueando por la confusión. No entiendo esta táctica. Miguel metió la mano en otro bolsillo y sacó lo que parecía ser una barra de ración estándar. La desenvolvió cuidadosamente, el sonido amortiguado por el aullido del viento, y colocó la mitad encima de una formación de hielo plana. Luego retrocedió varios pasos y esperó, aparentemente indefenso. La audiencia observó con horror fascinado mientras la imagen térmica mostraba al criopanter cambiando de rumbo, atraído por el olor de la comida o el comportamiento inusual. Se acercó al cebo con cautela, con la inteligencia evidente en sus movimientos calculados. ¿Qué está pensando el cadete Reyes? Los tallos oculares del director Reznol estaban completamente extendidos por la incredulidad. El cuchillo de plasma era su única ventaja. En la pantalla, Miguel se quedó perfectamente quieto mientras el enorme depredador emergía de la nieve a unos pocos metros de distancia. El pantera ignoró el cebo, su atención fija en la presa más grande. Circuló una vez, evaluando su objetivo, y luego se lanzó hacia adelante en un borrón de garras y colmillos. Miguel no se apartó esta vez. En cambio, justo cuando el pantera lo alcanzó, se arrodilló y empujó algo hacia arriba, un segundo cuchillo de plasma, oculto, idéntico al que había abandonado. La hoja golpeó al pantera en medio de su salto, directamente en su cavidad torácica. El impulso de la criatura llevó tanto a ella como a Miguel hacia atrás en un montón de nieve. El humano quedó atrapado bajo varios cientos de kilos del depredador. Durante un largo y tenso momento, la plataforma de observación estuvo en silencio, con todos los ojos fijos en el montón de nieve y pantera que había enterrado al cadete Reyes. Entonces, la nieve se movió. Una mano emergió, luego un brazo y, finalmente, Miguel Reyes se liberó, cubierto de nieve y de la sangre azul iridiscente del criopanter. Se puso de pie, se limpió, recuperó ambos cuchillos de plasma y una vez más se enfrentó a la cámara. 3 de 3, dijo simplemente. ¿Hemos terminado aquí? La sala de interrogatorios estaba incómodamente silenciosa mientras Miguel Reyes se sentaba frente al director Reznol y un panel de atónitos miembros del personal. El humano parecía notablemente tranquilo para alguien que acababa de derrotar a 3 de los depredadores más mortales de la galaxia en menos de 30 minutos. Había un vendaje en su antebrazo, donde el criopanter había logrado un golpe de raspadura, pero aparte de eso, parecía intacto por la terrible experiencia. Cadete Reyes, comenzó el director Braxel, su forma gelatinosa luchando por mantener una rigidez profesional. Su desempeño fue inesperado. Gracias, señor, respondió Miguel cortésmente, aunque una pizca de diversión jugaba en la comisura de su boca. Fue un interesante ejercicio matutino. ¿Ejercicio?, tartamudeó el profesor Klevik, jefe de estudios de combate de la academia. Se enfrentó a 3 depredadores de élite con nada más que equipo estándar. Miguel se encogió de hombros. Tenía 2 cuchillos. Con eso es suficiente. Escondió el segundo cuchillo, acusó otro miembro del personal. Eso viola el reglamento. En realidad, intervino Thyssen, consultando el libro de reglas en su tableta. Los parámetros de la prueba especificaban el cuchillo de plasma estándar como el arma permitida. No especificaban la cantidad. Y en cuanto al primitivo, los tallos oculares de Carple temblaron de irritación. El espíritu de la regulación claramente implicaba. Traje lo que me dieron, dijo Miguel simplemente. 2 cuchillos son estándar para los cadetes humanos. Está en nuestro manifiesto de equipo. El personal intercambió miradas. Nadie se había molestado en verificar las especificaciones del equipo humano. ¿Y qué hay de sus tácticas?, presionó Klevik. El cebo de vibración para la mantis de las dunas, el cebo de desvío para el criopanter, estas no son técnicas enseñadas en nuestro currículo. Miguel parecía genuinamente confundido. Dijeron que el objetivo era la supervivencia. Sobreviví. Usando trucos y engaños, la compostura profesional de Braxel se estaba desmoronando. Usando mi cerebro, replicó Miguel, su tono aún respetuoso, pero más firme. ¿No es eso lo que se supone que la academia debe enseñar? Adaptabilidad, gestión de recursos, evaluación de amenazas. Bueno, sí, pero... Mire, de donde vengo, tenemos un dicho, todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo, sucio.
Lo que básicamente significa que su especie respalda el combate deshonroso, interrumpió el profesor Klevik, con las mandíbulas chasqueando en desaprobación. Miguel suspiró. No. Significa encontrar soluciones eficientes. En la Tierra, evolucionamos junto a depredadores que podían destrozarnos. No desarrollamos garras afiladas o mordidas venenosas o piel blindada como lo hicieron sus especies. Desarrollamos esto. Se dio un golpecito en la sien. Y sobrevivimos de todos modos. A veces eso significaba tender trampas. A veces eso significaba usar cebos. A veces eso significaba aprender las debilidades de un enemigo y explotarlas. Ustedes lo llaman trucos. Nosotros lo llamamos miércoles. Eso es bárbaro, murmuró uno de los miembros del personal. Eso es efectivo, corrigió Miguel. Con el debido respeto, director, los humanos no ganamos peleas por ser los más grandes o los más fuertes. Ganamos por ser el depredador más inteligente de la sala. Un profundo silencio siguió a esa declaración. Varios miembros del personal se removieron incómodamente en sus asientos, reconsiderando de repente todo lo que creían saber sobre la modesta especie de la Tierra. Thyssen finalmente rompió la tensión. Creo, director, que el cadete Reyes ha demostrado exactamente por qué se admitió a los humanos en la academia en primer lugar. Su perspectiva única podría ser valiosa para las fuerzas unificadas. El color de Braxel volvió lentamente a su tono normal. Tal vez, concedió a regañadientes. El Consejo exigirá un informe completo, por supuesto. Claro, asintió Miguel amistosamente. ¿Debo preparar uno, o se encargará usted, señor? La pregunta era lo suficientemente inocente, pero todos en la sala de repente imaginaron cómo reaccionaría el Consejo al enterarse de que su serie de desafíos cuidadosamente diseñados había sido superada por un cadete humano medio dormido antes del desayuno. Creo que no será necesario, cadete, dijo Resnol rápidamente. Su desempeño habla por sí mismo. Queda usted dispensado para sus actividades regulares. Miguel se levantó, ofreció un saludo nítido que de alguna manera logró ser perfectamente adecuado y ligeramente irónico, y salió de la sala de interrogatorios. Tan pronto como la puerta se deslizó hacia atrás, el personal estalló en una frenética discusión. En la cafetería de la academia esa noche, Miguel se encontró en el centro de atención renuente. La noticia se había extendido rápidamente, y cadetes de todas las especies se agolpaban cerca, lanzando miradas y entablando discusiones no muy sutiles sobre los eventos de la mañana. Sus tres compañeros de cuarto se habían asegurado una mesa y estaban contando las pruebas con entusiasmo a cualquiera que quisiera escuchar, con Celtep proporcionando dramáticas recreaciones que implicaban mucho aleteo y escenas de muerte exageradas. Y luego, justo cuando el criopanter estaba a punto de rasgarle la garganta, el humano hizo esto. El Aven realizó un elaborado movimiento de torsión que no se parecía en nada a lo que realmente había sucedido, pero fue recibido con chasquidos y silbidos de aprecio de la audiencia. Miguel se deslizó en un asiento vacío en la mesa, dejando su bandeja de comida, en su mayoría proteínas de productos básicos terrestres con algunas verduras locales a las que les había cogido el gusto. Me están haciendo parecer una especie de, no sé, supersoldado. 3 depredadores de élite, Miguel. La piel de Dean cambiaba a patrones de colores citados tan rápido que era casi estroboscópica. Ningún cadete ha completado las 3 pruebas en su primer intento. No fue para tanto, insistió Miguel, pinchando algo que se parecía a una zanahoria azul. Simplemente hice lo lógico en cada momento. ¿Lógico? El cuerpo cristalino de Pastal pulsó con patrones de luz incrédulos. Te usaste a ti mismo como cebo para un criopanter. Tenía un cuchillo de repuesto, dijo Miguel con la boca llena de comida. Y había calculado la trayectoria del salto. Fue un riesgo controlado. Antes de que sus compañeros de cuarto pudieran responder, el profesor Thyssen se acercó a la mesa, provocando un silencio entre los cadetes cercanos. Cadete Reyes, saludó el regaliano, con las mandíbulas chasqueando en lo que Miguel había aprendido que era una expresión de aprobación. El personal ha llegado a una decisión con respecto a su desempeño de hoy. Miguel se tragó su zanahoria azul. Será promovido a estudios de combate avanzados con efecto inmediato. Los 3 ojos de Thyssen parpadearon en secuencia, la versión de su especie de un guiño.
El director también me ha pedido que le informe que su lectura extracurricular sobre depredadores de élite ha sido anotada en su archivo. Gracias, profesor, respondió Miguel, luchando por mantener su rostro neutro. Espero con ansias los desafíos adicionales. Tan pronto como Thyssen se fue, los compañeros de cuarto de Miguel estallaron en felicitaciones, a las que se unieron los cadetes cercanos que habían superado su conmoción inicial lo suficiente como para acercarse al humano directamente. ¿Cómo sabías que la serpiente trampa atacaría desde ese ángulo exacto? ¿Es cierto que los humanos practican técnicas de caza desde la infancia? ¿Puedes enseñarme el patrón de vibración para el escarabajo de arena? Miguel levantó las manos en señal de rendición, un gesto que hizo que varios cadetes no humanos se encogieran antes de recordar que no era agresivo en el lenguaje corporal humano. Miren, no es tan complicado. Los humanos hemos lidiado con depredadores desde antes de tener tecnología. Simplemente somos buenos para mantenernos vivos. Pero eres tan frágil, dijo Celtep, incapaz de contener su confusión. Ninguna arma natural, ningún sentido mejorado, ninguna adaptación protectora. Miguel lo consideró, luego sonrió, con cuidado de no mostrar demasiados dientes. Quizás por eso somos buenos en esto. Cuando eres el animal más lento del bosque, aprendes a ser el más inteligente. Más tarde esa noche, mientras sus compañeros de cuarto dormían o meditaban según las necesidades de sus especies, Miguel compuso un mensaje para su hermano menor en la Tierra. Querido Thomas, la vida en la academia sigue siendo interesante. Hoy, me hicieron una prueba sorpresa. Básicamente, el equivalente alienígena del módulo de supervivencia en la naturaleza del entrenamiento básico. Te alegrará saber que esos fines de semana en los que papá nos arrastraba a cazar finalmente valieron la pena. Además, aparentemente, dejar un cuchillo de repuesto en tu bota se considera genio táctico, por aquí. Todavía echo de menos el café y la pizza de verdad. La cosa sintetizada es basura. Dile a mamá que estoy bien y que no se preocupe por los rumores de pruebas mortales. Completamente exagerados. Tu hermano. PD. ¿Recuerdas ese documental sobre los leopardos de las nieves? ¿Ese que me hiciste ver 15 veces cuando tenías 8 años? Resulta que hay una versión alienígena y no son ni de lejos tan elegantes cuando se deslizan por una colina con un cuchillo clavado en el pecho. Envió el mensaje, sabiendo que tardaría semanas en llegar a la Tierra a través del sistema de retransmisión. Luego cerró los ojos y se durmió, preguntándose ya qué otras pruebas podría intentar la academia a continuación. En la oficina del director, Brasnol estaba redactando su propio mensaje, un informe cuidadosamente redactado para el Consejo de las 5 Galaxias, sugiriendo que quizás los humanos no eran las frágiles curiosidades que inicialmente parecían ser. Y que quizás el resto de la galaxia debería prestar más atención a que otras tácticas de supervivencia podría haber desarrollado la especie engañosamente modesta. Hizo una pausa en su composición, con los tallos oculares caídos mientras consideraba las implicaciones. La prueba había sido diseñada para demostrar la inadecuación humana y justificar la limitación de su papel en las fuerzas de defensa galácticas. En cambio, había revelado algo mucho más inquietante. Una especie de depredadores de élite discretos escondidos a plena vista. Computadora, dictó. Agregar anexo clasificado. El sujeto exhibe características consistentes con la vía evolutiva de depredador de persistencia, no de especie de presa como se clasificó anteriormente. Recomendar reevaluación inmediata de los protocolos de integración humana y establecimiento de medidas de contingencia. Dudó, luego añadió, y reenviar todos los datos antropológicos disponibles sobre las prácticas de caza humana, la historia militar y los deportes de combate. Nivel de prioridad, urgente. Después de todo, cualquier especie que pudiera derribar a 3 depredadores de élite antes del desayuno probablemente tenía algunas sorpresas más bajo la manga, o, en el caso del cadete Reyes, escondidas en su bota. La Academia 6 dio una señal de confirmación mientras el mensaje de Braxel se transmitía por el subespacio. A años luz de distancia, en las cámaras del Consejo, una alerta de prioridad pronto aparecería en varias pantallas. Su contenido provocaría un acalorado debate, protocolos de seguridad revisados y un repentino e intenso interés en los bípedos engañosamente frágiles de la Tierra. Mientras tanto, en el dormitorio de los cadetes, Miguel Reyes dormía pacíficamente,
felizmente inconsciente de que acababa de reclasificar a toda su especie a los ojos de la comunidad galáctica. A veces, el depredador más peligroso era el que nadie reconocía hasta que era demasiado tarde. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.